Saludos, estimados compañeros, Pastor Mauro León, Dios le bendiga, Dios le guarde a todos en gran manera. Mi nombre es Víctor Marino Rosa Escalona y en esta ocasión mi persona y mi grupo pues le vamos a hablar del siguiente tema que lleva por título Historia y posición de la Iglesia Adventista del Séptimo Día con relación a la Cristología, ¿sí? Así que bueno, sin más preámbulo, hay que destacar ciertos aspectos resaltantes como los siguientes. La cristología es el eje cardinal y doctrinal de toda la teología cristiana. Pero aún así existen tantos puntos de vista cristológicos como existen variantes del cristianismo en el mundo. Por ello, pues nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día no escapamos de esta realidad variante y pues a lo largo de nuestra historia la posición de la Iglesia frente a la cristología ha cambiado y ha tenido diversas variantes. Y es que, bueno, algunos de estos cambios respecto a la persona y el ser de Cristo, respecto a su naturaleza humana, su naturaleza divina, la interrelación de estas dos naturalezas, la manera en cómo estas interactúan, si una afectó a la otra, bueno, esa posición ha cambiado a lo largo de la historia de la Iglesia. Tanto así que hoy en día, si le preguntáramos a cualquier hermano de la iglesia, a ciertos hermanos, eh, la posición que la iglesia adventista tiene o que ellos, la percepción que ellos tienen respecto a la cristología, pues surgirían varias divergencias. Y bueno, con el simple hecho de que nuestros principales pioneros y fundadores de la iglesia adventista no eran trinitarios, pues ya no nos explica la razón, porque ellos no creían que la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fueran un solo Dios, porque arrastraban ciertas creencias de las iglesias de donde provenían. Por eso nos asombra tanto la divergencia en este sentido, en este tema tan abarcante como lo es la naturaleza de Cristo, ¿sí? Ellos pues tenían ciertas influencias modalistas, arrianas, dogmáticas y otras que predominaban en la cultura y el pensamiento racional de ese entonces. Por ello, el libro La Trinidad de W. Wyden, de J. Mood, de J. W. Rick, relata 5 periodos, ¿verdad?, históricos por los cuales la doctrina de Jesús como uno con el Padre y el Espíritu Santo se fue desarrollando con el tiempo. Claro, mis compañeros ahondarán con más énfasis en estos puntos, pero lo que cabe destacar en este momento es que dicho libro nos enseña que temas como la Trinidad y la naturaleza de Jesús fueron un poco malentendidos por los pioneros como Jaime White, José Bates, Jake Waggoner, Uriah Smith, A.J. Waggoner, un semiarriano que estuvo cerca de confesar la deidad plena de Cristo. De igual forma, pues, Burt, ¿verdad?, nos dice que algunos adventistas neo-restauradores han pensado en retornar a la postura antetrinitaria de nuestros pioneros adventistas, argumentando que el adventismo actual ha abandonado las escrituras para seguir al catolicismo romano. Allí pueden ver la referencia bibliográfica donde podemos conseguir eso. Así que bueno, no podemos hablar de este tema tan abarcante y obviar el papel importante que la sierva del Señor Elena de White desempeñó en esos momentos. Fue muy crucial su intervención debido a que al principio de nuestra iglesia no se contaba con una teología sistemática con respecto a la naturaleza de Cristo, hasta que se dio a conocer a la luz de alguno de sus escritos, ¿sí?, en donde ella dio una forma de estudiar a Cristo y a su persona. Ella dio grandes aportaciones, pero nunca se atrevió a colocar en sus escritos alguna posición directa que mostrara un punto directo y específico sobre este tema tan abarcante. En contraposición, pues podemos encontrar que algunos temas, posiciones y doctrinas que se creían que eran los correctos en ese entonces, era que nuestros pioneros sostenían que Jesús había tomado la naturaleza humana tal como la había encontrado después de 4000 años de pecado. Es por esto que predicadores de en ese entonces, teólogos de ese entonces, de otras denominaciones, de otras iglesias, pues utilizaron ese punto de partida para degradar la creencia del sábado y apartar a las personas de la verdad del sábado y del mensaje triple angelical apocalíptico, ¿sí? Ellos pues decidieron estudiar y ahondaron y entendieron la doctrina del pecado original de una forma reflexiva, y ellos dijeron que si Jesús hubiese tomado
una carne semejante a la del pecado, como lo dice Romanos 8:3, pues él también habría sido un pecador y por lo tanto tenía la necesidad de un Salvador. Imagínense ustedes el Salvador necesitando un Salvador. Por ello hay que acotar pues que desde los principios del adventismo no había una definición clara respecto a la divinidad y la encarnación de Cristo. Estas siempre fueron creencias supuestas, ¿sí? Creencias fundamentales pero supuestas. Y según Jean Zurcher, ¿verdad?, algunos de los pastores que creyeron en el adventismo traían consigo estas creencias que perceptuaban la imagen de Cristo. Entre ellos estaban Jaime White, Joseph Bates, Uriah Smith y posteriormente Joseph Waggoner. Estos negaban la igualdad del Padre y el Hijo y al mismo tiempo que creían en el comienzo del Hijo en el infinito pasado. Significa esto, queridos compañeros, que había una cierta contradicción respecto a la posición de estos hombres en cuanto a este tema, pero ellos más tarde abandonaron estos errores doctrinales, obviamente con muchas luchas, abandonaron estas creencias. De hecho, en el Congreso de Minneapolis de 1888, el hijo de Joseph Waggoner, Elec Waggoner, fue el ponente de la conferencia que marcó un antes y un después en el tema de la divinidad de Cristo. Gracias por esa interesante introducción, mi compañero Víctor. Mi nombre es Caleb Roque y en este momento quiero adentrarlos en lo que es el contexto histórico del antes y el después de la Iglesia Adventista. Y hablamos nada más y nada menos que el Congreso de Minneapolis de 1888, donde se trataron temas muy abarcantes con respecto a Cristo, que tenían que ver sobre la justificación por la fe, donde nos hacemos preguntas con respecto a la salvación. ¿Puede una persona vivir sin pecado o vivir en santidad, vivir en la perfección? ¿Qué es la perfección? ¿Es más fácil salvarse que perderse o bien podría ser lo contrario? Muchos temas o muchas preguntas se discutieron y más allá de discutir el tema sobre lo que trató Waggoner, si estuvo bien, si estuvo mal, si estuvo correcto, si lo expresó de una manera ordinaria o educada, quiero que ustedes entiendan el contexto de esta historia. En ese momento, cuando él expuso, muchos se ofendieron, muchos de los que estaban allí presentes sintieron esa rencilla contra su mensaje y de alguna manera ofendieron, otros criticaron y otros simplemente se fueron, se marcharon. Es interesante cómo Elena comenta, cómo Dios inspira a Elena para hacer un comentario con respecto a lo que el señor Waggoner expresó en esa ocasión. Y ella dice: el Dr. Waggoner presentó sus puntos de vista de manera clara y directa como un cristiano debe hacerlo. Quiere decir que él estaba completamente lleno del Espíritu Santo y estaba basando todo su conocimiento en la palabra de Dios. Si él está errado, ustedes deberían de manera calmo, racional y cristiano tratar de mostrarle a través de la palabra de Dios dónde él está en desarmonía con sus enseñanzas. Más allá de este pasaje, más allá de este comentario, más allá de Elena recalcar la Biblia como base de nuestra fe, ella tiene escritos, tiene comentarios con respecto a esto que el señor Waggoner expuso en ese congreso, y lo hace de una manera mucho más directa y clara con respecto a la naturaleza y la personalidad de Cristo. Es así como en el libro Las creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día se fue desarrollando y se fue concluyendo con estos pensamientos de nuestra hermana Ellen G. White. Así que sin discusiones, sin más ni menos, ella expresó claramente cuál era la naturaleza de Cristo. Y lo expresó en este texto: así la humanidad de Cristo no fue la de Adán, esto es, la humanidad de Adán antes de la caída. Tampoco fue la humanidad caída, esto es, la humanidad de Adán después de la transgresión, en todos sus aspectos. No era la humanidad original de Adán, porque poseía las debilidades de los seres caídos. No era la humanidad caída porque nunca había descendido a la impureza moral. Por lo tanto, era en un sentido más literal nuestra humanidad, pero sin pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente él no era el Adán antes de la caída, y él tampoco era el Adán o la persona humana después de la caída de Adán. No era nosotros en este tiempo, simplemente era un ser único, el cual nació en semejanza nuestra para consideración
de nuestras debilidades. Como decía nuestro compañero Víctor en la introducción, si Cristo Jesús hubiese tenido la debilidad de nosotros, los seres humanos que tendemos al pecado, o hubiese tenido esa naturaleza de Adán antes de la caída, con esa ventaja, entonces sería muy contradictorio todo el sistema de la salvación, porque el ser humano necesita de un Salvador, y Cristo, con tendencias al pecado, necesitaría también un Salvador. Nosotros necesitamos salvación porque no podemos cambiar por nosotros mismos, necesitamos a Dios para poder cambiar. Y Elena había dejado bien en claro todas estas ideas contradictorias con respecto a la naturaleza y personalidad de Cristo, que Él es Dios, Él es eterno, Él es desde la eternidad, existe desde la eternidad y no tiene principio. Pero en ese tiempo la Iglesia había adoptado ideas filosóficas que ya estaban prácticamente inculcadas en sus mentes. Estas ideas filosóficas eran precisamente herejías que no podían ser aceptadas y tenían que ser filtradas a través de la palabra de Dios. Elena misma estaba de acuerdo con respecto a la Trinidad, ella no tenía ningún problema con aceptarla. No tenía problema con aceptar a Dios como Padre y a Jesús como Creador, Redentor y Salvador del mundo. Precisamente en este tiempo, en este momento, donde el Espíritu Santo hace su obra en los corazones de aquellas personas que estaban dispuestas a filtrar todas sus ideas, todos sus pensamientos filosóficos a través de la palabra de Dios. Elena de White no tenía ningún problema con respecto a la Trinidad de Cristo Jesús. Ella no tenía ningún problema con aceptar que Dios era el Padre y que Jesús era el Creador, el Redentor y el Salvador del mundo. Simplemente era algo que cuando ella lo pensaba, lo reflexionaba, sentía deleite en su corazón. Sentía deleite por la palabra de Dios y lo expresa en el primer pensamiento que leímos. A pesar de que Wagner no tenía una clara percepción de la divinidad de Cristo, este expuso fielmente lo que creía, lo que sentía, su convicción. Expuso fielmente su convicción, asegurando de que Jesús no fue creado, sino que Él tenía vida en sí mismo. Él posee inmortalidad por derecho propio. Cristo es por naturaleza de la misma sustancia de Dios y teniendo vida en sí mismo es llamado apropiadamente Jehová, el existente por sí mismo, quien es por naturaleza Dios, teniendo todos los atributos de Dios. Interesante este pensamiento de Wagner. Es preciso que al momento de estudiar la palabra nosotros tengamos en cuenta siempre este centro que es Cristo. El doctor Alberto Dreyer es uno de los más importantes eruditos entre los adventistas del séptimo día. Él presenta su punto de vista en un artículo titulado La naturaleza humana de Jesús, prelaxarios versus postlaxarios. Este presenta los dos puntos de vista sobre la naturaleza y la persona de Jesús, sobre el pecado y la salvación, con argumentos bíblicos y del espíritu de profecía. En sus argumentos expone los problemas de interpretación no solo de los textos utilizados por ambas posiciones, sino de las posiciones mismas de ambas corrientes. Los prelaxarios postulan que solamente 2 hombres en todo el mundo tuvieron una naturaleza espiritual libre de pecado. Se refieren al primer Adán, creado con el aliento de vida de Dios que lo hizo un alma viviente, y al postrer Adán, que representa a Jesús. Este último, con 4000 años de decadencia física en su cuerpo debido al pecado. Jesús tuvo hambre, sed, necesidad de descansar, pero no obstante, según su posición, no tuvo la pecaminosidad del hombre. Dreyer manifiesta que estos parecen no creer que Cristo haya tenido ninguna propensión al pecado, sino que fue tentado igual que Adán, quien no tenía ninguna inclinación hacia el pecado. Según ellos, por esta razón el pecado de Adán fue diferente al de nosotros, porque al no tener ninguna inclinación hacia el mal, su pecado por eso tuvo repercusiones generacionales. Pero el de nosotros es diferente, según ellos, porque ya traemos las consecuencias, las inclinaciones de aquel pecado. Por su parte, los postlaxarios argumentan
que la posición oficial de la iglesia en sus inicios, por allá por el siglo XIX, era post-laxaria, y califican a los prelaxarios de nueva teología. Dreyer expone que no existe ningún documento referenciado o firmado por una conferencia de la Asociación General que verifique o que compruebe que verdaderamente ellos aceptaron la posición post-laxaria en uno de sus congresos. Los post-laxarios piensan y alegan que el hecho de decir de que Jesús no tuvo nuestra misma naturaleza caída restaría mérito a su acto y a su victoria, ya que Él no tendría esas inclinaciones hacia el pecado que nosotros tenemos. Dreyer por su parte responde que la condición humana de Jesús lo colocaba en completa desventaja en relación al resto de la humanidad, por el hecho de que aunque podía asirse y actuar en su atribución divina y su impecabilidad humana, no podía utilizar eso para enfrentar las tentaciones que eran mucho más elevadas en su condición. Los poslaxarios creen que si Cristo no tenía nuestra misma naturaleza, no puede cumplirse entonces el versículo que dice que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. No podría entonces Jesús comprender nuestras luchas, nuestros pecados, porque al final y al cabo Él entonces no pasó por eso que nosotros sí pasamos, según las posiciones de los post-laxarios. Ante esto, el mencionado autor responde que hay que entender la astucia del diablo, quien adapta las tentaciones a cada persona, a cada condición y circunstancia que cada uno vive. Él alega que si fue tentado en todo, pero en sus propias circunstancias, lo que quiere decir que Jesús fue tentado de acuerdo a su misión, a la razón que impedía y no de acuerdo a la situación del ser humano común. Por lo tanto, el diablo preparaba tentaciones especiales para Jesús que quizás nosotros nunca llegaremos a tener porque no nos afectarían en nada, pero Jesús, como tenía su condición divina también, el diablo lo tentaba para que la usara. La respuesta del mencionado autor es que hay que entender la astucia del enemigo, quien adapta las tentaciones a las circunstancias de cada uno, quien prepara las tentaciones de una manera planificada para hacer caer a cada uno según su debilidad. El enemigo no va a atacarnos por nuestro fuerte, por lo tanto, hay que entender que según esa posición y la circunstancia en que Jesús estaba, el enemigo lo iba a atacar de una forma diferente a la que quizás me ataca a mí como persona. En el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 15 se alega que sí fue tentado en todo, pero en sus circunstancias, lo que quiere decir que Jesús fue tentado en todo de acuerdo a su misión, de acuerdo a lo que Él, esa razón de ser que Él tenía, y no de acuerdo a la situación común del ser humano, no de acuerdo a mi situación, no de acuerdo a la situación de cada uno de nosotros, sino a su situación especial, porque Él era diferente en su misión a cada uno de nosotros, porque el diablo lo tentaba a usar su divinidad, como podemos notar en las tentaciones en el libro de Mateo capítulo 4. Luego de que Jesús pasa 40 días en el desierto, el enemigo intenta que Jesús use su poder en algo innecesario para así atacarlo por ese punto. Entonces, las tentaciones que el enemigo hacía a Jesús, según el punto de vista de Dreyer, eran personalizadas para él y por eso fue tentado en todo según sus circunstancias y no tendría nada que ver con los poslaxarios necesariamente. Muy bien, como hemos visto, después de tanto peregrinaje, después de tanta historia, después de tanto contenido, hemos visto cómo el Señor ha conducido a su iglesia a través de la historia y cómo a través del don profético, a través de su Espíritu Santo, a través de hombres fieles, considerados puros de corazón, Él ha impartido su mensaje, ha impartido la verdad, nos ha llenado de ella y hasta ahora hemos sido constituidos, hemos sido envueltos por esa verdad, la apreciamos y la amamos de corazón. Más allá de las diferencias que puedan existir entre algunos eruditos y tan grandes, importantes aportes que han ido formando lo que hoy creemos y aceptamos como verdad absoluta y progresiva de Dios. Hay evidencias, sin quitarle la importancia del estudio minucioso sobre la vida de nuestro Señor Jesús, como lo expresa el libro Fundamentos Bíblicos de Nuestra Fe,
cuando dice: el principio interpretativo del Evangelio requiere que las promesas del pacto y su simbolismo étnico se entienda en su esencia cristológica, de que todo lo que el Señor hizo, está haciendo y hará por nosotros se reflejará en nuestras vidas para beneficio de otros, tal y como fue en Él. Entender o estudiar la cristología nos da un enfoque mucho más amplio de lo que creemos, expresa claramente la convicción de nuestra fe. Querida familia, a pesar de todas las variantes que hubo en nuestra iglesia, a pesar de las ciertas discrepancias, nunca se pasó por alto el principio interpretativo en la cual estamos seguros, tenemos la convicción de que Cristo Jesús, quien siendo hombre es 100% humano, 100% Dios, existente desde la eternidad, nacido como hombre, pero único en este, no como el primer Adán, sino como un segundo, sin tendencia al mal, pero no sin las debilidades que afronta el ser humano en este mundo cada día. Espero que esto haya sido de provecho para todos, que hayamos aprendido sobre la verdadera realidad de la naturaleza de Cristo. Dios les bendiga.